en Mateo 14, versículo 28 en adelante. Dice la Biblia que Pedro vio a Jesús caminando sobre el mar. Y Pedro le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo salga de la barca hacia ti. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero de momento el viento soplaba fuerte y Pedro vio que estaba caminando en las aguas, pero también vio que el viento era fuerte y tuvo temor, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y Pedro le dijo al Señor: sálvame, Señor, que me ahogo. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El tema de hoy va a ser: no confíes en ti mismo, confía en Dios. Aquí vemos algo muy importante. Esto es una lección que tenemos que aprender. Muchas veces en la vida, como a Pedro le pasó, que él confió en el Señor, pero a la misma vez perdió la fe. Pedro era una persona muy dinámica, y por eso es que Pedro cometió muchos errores, porque Pedro era muy emocionalista, tenía muchas emociones, y es un peligro tener muchas emociones en nuestras vidas, porque las emociones nos pueden llevar a cometer errores. O sea, cuando una persona vive de emociones, se deja llevar por la emoción, no por la realidad de la vida, no por lo que puede ver. Entonces, son ciegos y después se dan de cuenta que hicieron algo que no tenían que hacer. Y Pedro era así. Por eso fue que él confió en Dios. Si eres tú, le dijo, manda que yo camine. Pero cuando el viento comenzó a soplar, ya se le fue la fe y tuvo temor. Aquí podemos ver que Pedro perdió la confianza en el Señor en ese momento y se dejó llevar por el viento. O sea, puso su mirada en el viento y también puso su mirada, me imagino yo, en esta historia que pasó. He estado reflexionando sobre esto, porque a veces uno predica mucho sobre este tema o enseña, y por la luz de la palabra y conocimiento en el Espíritu, puedo entender que Pedro también se dio de cuenta y dijo: wow, yo estoy caminando sobre las aguas, esto es imposible, porque se vio como humano que era imposible que él pudiese caminar sobre las aguas. Y cuando también, o sea, él pensó eso, y también el viento que soplaba, y ahí comenzó a hundirse, porque él miró su condición humana, que de momento él decía: yo puedo, voy a caminar, porque el Señor lo dijo, y creyó, tuvo una confianza tremenda. Pedro era atrevido y tuvo una confianza tremenda. Y también hay que saber que una persona atrevida también es valiente,
no podemos tampoco descartar de que algunas cosas tienen su ventaja, otras sus desventajas. Pero en sí, Pedro se ahogó y le pidió al Señor, ayúdame que me ahogo. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué el Señor le dijo hombre de poca fe? Porque Pedro quitó la mirada del Señor, quitó la mirada de la voz de Dios, que le dijo, ven. Pedro había visto milagros. Pedro sabía que con solamente el Señor decir una palabra era suficiente para él creer. Y por eso fue que Pedro salió de la barca confiado, porque él dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Pedro creía que Dios podía hacerlo caminar sobre las aguas. Pero falló la fe. Y vio como un humano, vuelvo y repito, como quien dijo, wow, yo estoy caminando. Y ahí mismo dudó. En el momento que él dijo, wow, no es posible que yo estoy caminando sobre las aguas, ahí ya falló. Esto nos enseña en la vida de Pedro que nosotros muchas veces tenemos la confianza en Dios, pero de momento Dios nos dice, camina, avanza, haz el proyecto que te mandé, haz esto, haz aquello. Pero de momento se levanta la tormenta, se levanta la prueba, se levanta la persecución, se levanta la calumnia, se levanta la crítica, se levantan los Zambalá, los Tobías, y se levantan los religiosos y te atacan. Y Satanás se levanta también y te ataca y usa sus instrumentos, gente carnales dentro de la iglesia que te atacan, que no son espirituales y te atacan. Y bueno, y entonces, cuando creemos en la palabra, pero de momento se levanta lo negativo, entonces ahí es donde tenemos que ser probados. Ahí es donde Dios nos prueba. Voy a ver si es verdad que tú me crees, que tú crees que lo que yo te dije lo voy a hacer. Y entonces, muchas veces, pues a veces fallamos porque comenzamos a mirar lo negativo y no lo que Dios nos dijo. Y nos olvidamos de lo que Dios dijo y quitamos la mirada de Dios y nos olvidamos de la voz de Dios que nos habló. Y entonces nos hundimos como Pedro. Y el Señor nos dice, hombre de poca fe. Entonces, esto es una lección que tenemos que aprender. Que no podemos confiar en nosotros. Cuando yo digo no podemos confiar en nosotros, es que esto no es con fuerza humana. Si Dios te llama a un ministerio y te dice, yo te llamé, haz esto, haz aquello, evangeliza, pastorea, ve a transmisión, levanta esta obra, o haz esto, aquello, este proyecto. Pero bueno, que sea Dios el que te esté diciendo eso, que no sea el hombre, ni tu capricho de tú decir Dios me dijo cuando Dios no dijo nada. Y la Biblia dice, hay de aquel que dice que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Estoy hablando de verdad que si Dios te habló y te dijo, haz esto, haz aquello, yo te voy a apoyar. Entonces tenemos que confiar en el Señor, que Él es el que va a hacer, que Él es el que va a suplir, y que cuando Dios llama, Dios respalda en cualquier cosa que Dios nos diga, o cualquier promesa que el Señor nos prometa, que va el Señor a hacer una promesa que tenemos, una petición que tenemos, cualquiera sea la petición, estamos confiando que si Dios nos dijo, no te preocupes que yo te voy a resolver ese problema, yo voy a resolver esa situación, no importa cómo se llame, confía en mí, no podemos dudar y tenemos que tener la fe en el Señor
de que si Dios lo dijo, pues Él lo va a cumplir. Entonces, pero no podemos mirar que es con nuestra fuerza, sino puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Tenemos que tener puestos los ojos en el Señor. No podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en el hombre. El hombre falla. Nosotros fallamos. Tenemos que entender eso. Nosotros fallamos, pero Dios no falla. Por eso Pedro, aquí Dios le enseñó una lección a Pedro. Le quiso decir, tú, mientras tú no confíes en mí, tú fallarás, porque eres humano. Y así es, cuando dudamos de Dios, fallamos, porque somos humanos. Pero si tenemos fe en el Señor y dejamos que Dios sea el que haga las cosas, no nosotros, que sea Dios, entonces Dios nos ayudará, nos dará la victoria, nos guiará y cumplirá sus promesas en nosotros y nos respaldará en todo lo que Dios ha dicho, porque es Él que va a hacer, porque hemos puesto la mirada en Él y no en el hombre. Y cuando también Pedro negó al Señor, que Pedro le dijo, Señor, aunque te maten, yo estoy contigo hasta la muerte. Y pues el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ay Pedro, no sabes lo que has dicho. Porque cuando antes que el gallo cante 3 veces, me habrás negado 3 veces. Y así mismo pasó. Porque Pedro creía que era con su fuerza. No, esto con la fuerza de Dios. No podemos jamás decir que yo no voy a caer, que yo soy fuerte, que yo soy espiritual, que yo soy el mejor, que no hay nadie como yo. Porque una vez que usted diga eso, usted cae en orgullo espiritual. Y a Dios no le agrada a los orgullosos. Dice la Biblia que Dios mira de lejos al soberbio, más al humilde. Dios lo mira de cerca. Bien, este es CR7, que siempre está contigo para darte una palabra nueva. Le pido a Dios siempre en oración que me dé palabra, revelación nueva para usted que escucha y que sea bendecido con usted y su familia. Es mi deseo, como siempre digo, que seas edificado por la palabra, restaurado y que Dios te ayude. Así que no pongas la mirada en el hombre ni en ti. Pon la mirada en el Señor, porque el hombre falla, tú fallas, pero Dios jamás fallará. Así que Dios te siga bendiciendo. Ora por mí, yo estaré orando por ti. Amémonos los unos a los otros. Oremos los unos por los otros. Si queremos escapar, irnos con el Señor, porque sin amor y sin unidad no nos avistamos que no vamos para ningún lado. Así que Dios te siga bendiciendo y nos veremos en el próximo video.